Bienvenidos a nuestro primer video y posiblemente considerado un repaso, a cierto modo, de la parte de estadística descriptiva y, de conceptos estadísticos sobre este mismo tema. Entonces, partimos del precepto de que nuestros datos y nuestro experimento continúa o sigue un precepto estadístico, un modelado que sigue los lineamientos de un experimento estadístico, y por consiguiente nos hemos fundamentado en lo que es el proceso del método científico. Así pues, entonces hemos realizado una observación, nos hemos planteado una pregunta y, como indica el método científico, hemos realizado una colecta de observaciones, en este caso una serie de datos. Así pues, hemos seguido un planteamiento adecuado a partir de un muestreo aleatorio. El muestreo aleatorio, como hemos visto anteriormente, entonces nos ayuda a disminuir algún tipo de sesgo, un sesgo introducido por algún muestreo como el no probabilístico, y algún sesgo que introduce el o la persona que recolecta los datos y que puede causar a posteriori algún problema en el análisis. Un sesgo que se puede introducir por parte de el conocido el sesgo o el bias, que es por medio de recolección, y un deseo intrínseco de tratar de demostrar una hipótesis que sea la que se busca comprobar. Entonces, partimos de todos los preceptos de un muestreo aleatorio, ya sea la inclusión de un número aleatorio generado para cada una de las muestras, lo que nos permite reducir la cantidad de sesgos intrínsecos y cualquier tipo de problemas asociados a lo que es un tipo de recolecta de datos no probabilística. Así pues, nosotros sabemos que nuestro muestreo se lleva a cabo no en el total no en el total de un conjunto, es decir, no se lleva a cabo en una población, sino que se lleva a cabo ¿en qué? Se lleva a cabo en una muestra. Si llevásemos a cabo esto en una población, no estaríamos hablando de un muestreo, estaríamos llevando a cabo un censo, sino que llevamos a cabo un muestreo aleatorio en una muestra porque lo que nos interesa, nuestro objetivo, es analizar un subconjunto de la población. Este subconjunto es conocido como la muestra, y muchas veces el interés de analizar un subconjunto tiene como fundamento, ya lo hemos o lo podemos visualizar en el contexto de la industria, y haciendo una revisita a, por ejemplo, las distribuciones, las distribuciones discretas. En el caso de la hipergeométrica, cuando se realiza sin reemplazo, es porque estamos analizando un lote, y cuando podemos verlo en el caso del control de calidad, estas muestras potencialmente son destruidas. Entonces, si estuviéramos analizando la población completa sería destruida. Le hace, por ejemplo, una población de globos. Si yo fuera un fabricante de globos, si yo analizara toda mi población para control de calidad, entonces nunca saldría a vender globos. Me quedaría sin globos para vender y me iría a la quiebra. Si yo lo que hago es que analizo un subconjunto, hago un muestreo para determinar la calidad, entonces lo que estoy es muestreando, y evidentemente algunos de estos globos vendrán con fallo, otros servirán y no se reventarán. ¿Qué es? Que evidentemente yo tengo un umbral de fallo tolerable y otro, y el umbral de fabricación adecuada.
Para esto es que yo realizo un muestreo. Selecciono una muestra y le realizo las pruebas necesarias. Sabemos que el tamaño total o la cantidad de individuos es el tamaño de la población y el tamaño de la muestra o el tamaño del subconjunto a analizar es el tamaño de la muestra. Evidentemente, dentro de todo, y revisitando algunos conceptos de la clase anterior y la presentación previamente visitada, tenemos el concepto de una variable estadística. Y esta variable estadística es una propiedad intrínseca ¿de qué? De la población. Y esta puede adquirir ya sea un carácter cualitativo o un carácter cuantitativo. Y estos pueden ser discretos o continuos. Interesantemente, nosotros sabemos que es posible o es factible realizar también algún tipo de cambio o algún tipo de transformación dependiendo del estudio que nosotros queramos realizar. Es decir, de otras maneras, yo puedo realizar una transformación de una variable cualitativa a una variable cuantitativa. O sea, yo puedo discretizarla y también yo puedo convertir una variable cuantitativa a una variable discreta o cualitativa. Estos procesos dependen mucho de lo que se desea hacer y de lo que se desea analizar. Hay reglas que sirven para eso, muy aplicadas en ciencia de los datos, también en manejo de datos. Por ejemplo, un caso muy interesante es el de convertir una variable continua a una variable numérica o nominal, y esto se hace mediante la regla de Sturges. Más adelante, en otros procesos de su formación, lo van a poder ver. Sin embargo, esto es muy útil porque permite convertir rangos de valores continuos en una categoría. Entonces, eso es muy útil porque permite pasar muy adecuadamente de un valor continuo a un valor categórico. Y lo mismo podemos hacer con una variable de tipo cualitativa. Lo podemos convertir en una categoría y esa categoría nos permite a nosotros entonces hacer una clasificación o agregar información. Todo esto es muy útil porque pasamos de un factor o un dato que podría ser considerado superfluo o no informativo a una categoría o un valor que nos puede ayudar a dar mayor información. En otros cursos, otra manera de manejarlo, además de categorización, existen otros procesos en ciencia de los datos, incluyendo el famoso one-hot encoding, que también más adelante será algo que ustedes estarán familiarizados. En algunos campos se le llama así, en otros se le llama adición de valores tontos o dummy values. Entonces esto es parte de los procesos de manejo de diferentes variables estadísticas. Entonces esto nos lleva a que evidentemente cada observación en una población es realmente un valor de una variable aleatoria. Y esto es casi que redundante tomar en cuenta. Y cada uno de estas observaciones tiene alguna distribución de probabilidad. Así pues, nosotros sabemos que pueden haber poblaciones con un carácter o una distribución binomial. También puede tener el carácter normal o inclusive podemos tener una distribución hipergeométrica.
Sin embargo, y esto es muy interesante, ¿qué importancia tiene esto? Nos explica el fenómeno que estamos observando. Pero para nuestros fines, y más adelante ahondaremos en esto, la mayoría de nuestras suposiciones están basadas en una distribución de carácter normal. Así pues, esto nos sigue llevando a que todo va a encajarnos o siguiendo con una narrativa, con una historia. La idea detrás de todo esto es poder entender cómo la distribución, cómo las variables aleatorias y cómo todas las medidas a las que hemos llegado nos permiten realizar inferencias estadísticas. Y estas inferencias estadísticas, como habíamos hablado en la clase anterior, vienen asociadas con lo que es el concepto de poder básicamente realizar algún tipo de predicción o conjetura o generalización con respecto a las observaciones de estas variables aleatorias y tomadas o provenientes de una muestra y poder generalizar con respecto a la población. La historia detrás de esto es básicamente decir que, por ejemplo, a partir de una serie de observaciones provenientes de una muestra extraída de una población, un conjunto más grande, yo puedo decir que la altura de la muestra realmente me representa el comportamiento de la población. Les voy a poner un ejemplo. Sabemos que el promedio de la altura es aproximadamente 1.75 para los hombres y 1.70 para las mujeres. Eso es un dato que no sé si es el más actualizado para la sociedad, pero es un promedio relativamente, un aproximado de un dato conocido. Eso no significa, sin embargo, que hayan medido a los 7.000 millones de personas que habitan el planeta Tierra. Lo que hacen es que han muestreado diferentes poblaciones representativas de las etnias que se encuentran en las regiones continentales del mundo. Y con esa información, entonces, hacen una corroboración o una generalización de que eso es representativo. ¿Para qué? Para las diferentes poblaciones que habitan en el continente europeo, en el continente americano, subdividido, ¿verdad?, en América del Norte y América del Sur. Lastimosamente, para algunas condiciones, América Central forma parte de América del Norte, en otras condiciones América Central es un subcontinente y en otras forma parte de América del Sur, depende del contexto. Y después tenemos también Asia, Oceanía y África. Y a partir de eso entonces se demuestra que en efecto se compara esa conjetura de los promedios de estatura con el promedio de cada censo de los países o con la información general de los centros de referencia. Y al final, entonces, se obtiene un promedio para el mundo. No es que un solo organismo ha ido lugar por lugar tocando la puerta y diciendo, me permite medirlo con este metro o con esta cinta de medición. Y entonces esa es la manera en que podemos obtener este tipo de información. Esto es muy interesante porque este tipo de generalizaciones a veces fracasan. Un caso contrario es el índice de masa corporal. El índice de masa corporal se creó un estándar para todas las personas. Y entonces se llegó a la conclusión de que un índice de masa corporal de cierto valor superior a 24 indica sobrepeso, inferior a 24 es normal. Sin embargo, con esta situación no toma en cuenta, por ejemplo, edad o etnicidad.
se ha generado índices de masa corporal que han sido ajustados para las etnicidades y para también para las edades de los individuos. Esto ha sido un estudio que nos ha revelado que, por ejemplo, la estadística inferencial requiere también otro tipo de información. Y entonces no es tan fácil hacer generalizaciones. Estos paréntesis son importantes para que ustedes se den cuenta que los estudios evolucionan y el conocimiento requiere también otro tipo de información. No es solamente pensar en utilizar los datos como vienen y tirar un resultado que pueda ser aplicado o generalizado para todos, porque si no las consecuencias pueden ser nefastas, en el sentido en que tratan de, en el caso del índice de masa corporal, generalizar un estándar universal para todas las poblaciones cuando eso no necesariamente es así. Así pues, entonces, seguimos con seguimos con los conceptos de inferencias. Entonces, sabemos que las inferencias tienen que provenir de muestras representativas de las poblaciones. Y esto viene muy de la mano con los ejemplos que hemos venido dando. Malas muestras me van a generar inferencias inválidas, como vimos tanto en el caso de la altura y contrastándolo con el caso del índice de masa corporal. En el caso del índice de masa corporal no se toma en consideración las cuestiones intrínsecas de cada una de las etnicidades y por lo tanto hacemos una inferencia incorrecta. Así pues, perdón, así pues, un proceso de muestreo también de manera incorrecta o un procedimiento de colección de datos incorrecto nos puede llevar a lo que se conoce como la subestimación. Y esto es un tipo de sesgo. Otros tipos de sesgo en que podemos encontrar es el sesgo a la hora también de recolectar los datos. Es un sesgo, como habíamos hablado, a la hora de generar una encuesta en la que usted induce a una respuesta que usted desea. Entonces, el sesgo se puede manifestar en ya sea la manera en que usted recolecta los datos, la manera en que usted muestrea los datos, inclusive un sesgo puede ser las discrepancias a las horas o en los momentos en que se realizan las recolectas de los datos, es decir, una desestandarización en el proceso de realizar los muestreos. Si el muestreo, por ejemplo, debe realizarse en septiembre, durante un periodo de 3 años, usted debe realizar los muestreos en septiembre. Usted no puede decir voy a realizarlo en septiembre el primer año, en julio el segundo año y en marzo el tercer año. O sea, las cuestiones no son así. Usted tiene que estandarizar protocolos de muestreo. Ok, así pues, entonces aquí retomamos un poco lo que es también la distribución. Y entonces vamos aquí a hacer o revisitar conceptos relacionados con las vicisitudes de la variable aleatoria. Entonces hablamos de que nuestras variables aleatorias son independientes y entonces esto implica que cada una comparte una distribución que es igual, es la misma distribución de población. Y yo la defino entonces, o están definidas como x1, x2 hasta xn. Esta muestra aleatoria entonces está dada por un tamaño n, que está dentro de una población fx, dada por esta distribución. Y entonces yo voy a escribir esta distribución de probabilidad conjunta para todas las variables aleatorias de esta siguiente manera. Así pues,
La idea detrás de todo esto es básicamente realizar un proceso en el que, en otras, muy sencillamente, lo que busco es seleccionar muestras aleatorias y obtener información acerca de qué, de los parámetros que yo no desconozco o que, perdón, que yo desconozco o los cuales ignoro acerca de la población. ¿A partir de qué? De esa distribución conjunta que yo tengo para x1, x2, x3 hasta xn. Creo que tenemos alguna información o algún conocimiento a partir de lo que hemos visto previamente, y la idea de conocer esos parámetros es que realizar exactamente lo que tenemos en mente, una estimación. La estimación de parámetros es un proceso y es parte esencial de qué? De realizar inferencias, de llegar al proceso de descubrir conjeturas. Y además de la prueba de hipótesis, habíamos establecido que la estimación de parámetros y los intervalos de confianza eran parte esencial de este proceso. Entonces, esto nos ayuda a llegar a eso. Yo sé que, por ejemplo, parte de este proceso es la identificación de, dentro de todo esto, la proporción, por ejemplo, en un caso, ¿de qué? Obtener la proporción de una población que toma o que selecciona en este caso, una marca de café determinada. Entonces yo puedo escoger esa proporción y le puedo asignar un valor de P. Eso a mí, eso a mí me da un conocimiento, eso es una estimación de un parámetro. Eso me va a decir a mí el valor de una cantidad de individuos o eventualmente me va a determinar cuál es la cantidad de individuos en una muestra y de una población, o generalizar hacia una población cuántos de estos individuos están interesados. Y eso me sirve a mí, por ejemplo, a nivel de industria, para determinar si vale la pena, por ejemplo, lanzar una marca de café descafeinado o de café de tueste oscuro. Lo mismo, por ejemplo, si ustedes quieren lanzar o están apoyando el desarrollo de una tarjeta de video, un GPU para hacer machine learning. Y entonces ustedes quieren determinar en su empresa si vale la pena sacar al mercado un producto de este tipo demasiado high-end o si se quedan con lo que ya tienen. Por ejemplo, esto es algo que ustedes pueden ver que es lo que hace Nvidia. Recientemente Nvidia sacó hace como 2 jueves, una tarjeta de top of the line, y Nvidia no saca las cosas por hacerlo. Tiene un estudio de mercado detrás que le permite tomar este tipo de decisiones. Tenemos algunos estadísticos importantes retomando alguna información. Claramente, siguiendo las medidas de tendencia central que habíamos visto en la clase anterior, entonces sabemos que está la media de la muestra. Esto ya la tenemos conocido. Esto es claramente ¿quién? Esto es la media de la muestra, y hablamos de la media aritmética. Tenemos aquí a la denominada mediana, y la mediana habíamos hablado de que podíamos considerarla como el centro o el verdadero centro y no era afectada por valores extremos. Entonces también conocemos a otro de las medidas de tendencia central, que es la moda, el conocido valor más frecuente o de mayor ocurrencia. Y algunas características de la moda es que no puede existir, o puede ser que ocurra el caso de que no sea necesariamente un único valor. Entonces, la media de la muestra
tiene una situación interesante y la media de la muestra, aunque sea un valor que está afectado por valores extremos, un parámetro afectado por valores extremos, tiene al emplear toda la información disponible, interesantemente, nosotros la utilizamos porque tiende a, en condiciones de realizar comparaciones de dos muestras y tener cierto tamaño ambas muestras, resulta que las diferencias de medias no son o tienden a ser no tan grandes, o a ocurrir o tener esa situación de que nos permite estimar adecuadamente, o ser un buen estimador de diferencias entre muestras, y por lo tanto nos permite ayudar a hacer generalizaciones entre las poblaciones. Esta característica, de la media, primero, que emplea la información disponible, y en segundo lugar, que tiende a ser capaz de ser, cuando la puedo comparar entre dos poblaciones, entre dos muestras provenientes de poblaciones, y existe cierto nivel de relativa consistencia, entonces, que no es algo que ocurre necesariamente con la mediana, porque la mediana tiene una situación en la que hay cierto nivel de variación o varía, y por lo tanto no es un buen comparador entre poblaciones o entre muestras. Me hace a la media un excelente parámetro para realizar estudios comparativos. Como consecuencia, es por esto que los estudios o los análisis de pruebas de hipótesis o pruebas de contrastes los vemos realizados con pruebas de medias. Es decir, cuando veamos pruebas de hipótesis, como, y le voy a dar un nombre acá, un adelanto, la TED-Student, se realizan contrastando medias, no se realizan contrastando medianas, y es por esta misma característica que cuando yo hago una selección de muestras provenientes de poblaciones, las medias de las muestras por lo general no varían tanto de las muestras provenientes de otras, como las medianas. Esta característica intrínseca las hace muy buenas para las pruebas de contraste. Recordando esto es por eso que usamos pruebas de contraste de medias y no de medianas. Aquí tenemos otras características de la moda, repasando un poco lo que habíamos visto, y tenemos entonces algunas referencias de las medidas de localización central. Nos sirven, nos dan algunas descripciones. Entonces, también tenemos otras medidas importantes, como las medidas de dispersión o las de variabilidad. Y entonces sabemos que tenemos una de las medidas de dispersión, tenemos la diferencia entre el mínimo y el máximo, el máximo y el mínimo, eso es el rango. El rango es una de las más interesantes porque con la diferencia entre el máximo y el mínimo, o el denominado rango, podemos realmente utilizarla para hacer este cambio entre variables cuantitativas entre cuantitativas a variables discretas, o este proceso denominado la ley de Sturgis. Y esto es muy importante en procesos de ciencias de datos. Esto es una de las partes de. Entonces, el rango es una variable, es un factor
o de variabilidad, que a nosotros un parámetro de variabilidad, una medida de variabilidad bastante útil. Otra de las que habíamos visto, aquí tenemos el rango, la diferencia entre x máximo y x mínimo. Tenemos, aquí lo podemos ver, otra que tenemos que es muy importante es el S cuadrado. El S cuadrado es básicamente la varianza de la muestra. Recordemos que ya en este momento cuando hablamos de S y X barra estamos hablando de muestrales, ya no estamos hablando de mu y de sigma que son poblacionales. Y hablamos de n-1 siendo n el número de elementos menos 1 porque tenemos grados de libertad. Entonces tenemos un teorema que nos habla que cuando tenemos S cuadrado siendo una varianza de una muestra aleatoria de tamaño n, entonces la escribimos de esta siguiente manera. Y claramente vemos de dónde aparece la fórmula final. Con este se eliminan. Entonces nos da la desviación estándar muestral, que es la varianza, la raíz de la varianza. Entonces con esto llegamos a nuestra última, al final de este primer video, y nos lleva a enfatizar más a la segunda parte, que va a ser un análisis más profundo de lo que fue presentación o una introducción a presentación de datos. Eso será nuestra segunda parte de esto. Presentación de datos, ahondaremos en lo que es una graficación y cómo también podemos ver la normalidad de los datos. Entonces veremos cómo los gráficos nos ayudan a determinar exactamente cómo nuestros datos están distribuidos y su distribución normal. Entonces, espero que se encuentren bien y que hayan disfrutado de esta primera entrega de un repaso relativamente profundo de algunos conceptos. Les agradezco mucho y que tengan un excelente día.